Porque el misticismo es como un silencio que da lugar a algo que está más allá, lo inefable. Por eso amo a Krishnamurti, que es mi maestro, es uno de mis maestros. Krishnamurti es uno de mis grandes maestros. Porque él siempre decía que la palabra no es la cosa y que no se puede eh, definir. Cuando queremos definir, cuando queremos encerrar las cosas, eh, cada vez que queremos nombrar, cada vez que queremos encuadrar, clasificar, cada vez que queremos estructurar de tal manera que cerremos un concepto y lo opongamos a otro por oposición. De ahí viene la idea del estructuralismo, que es una corriente lingüística que dice que todo se forma por oposición, desde el lenguaje hasta las categorías culturales y demás. Sabemos que está la dualidad, el bien y el mal, la luz y la oscuridad. ¿Y qué dicen los místicos? Trascender la dualidad. ¿Por qué? Porque es volver al uno, lo que decía Plotino, ¿no? Volver al uno. Pero nunca estamos en el uno, siempre estamos separados. Como dice esa canción de los Jaivas, si vivimos todos separados, ¿para qué son el cielo y el mar? ¿Para qué este sol que nos alumbra si no nos podemos ni mirar? Es decir, estamos siempre divididos, pero no divididos contra otros, sino que estamos divididos en la mente. La división es interior. Entonces, nos aferramos a las palabras, a las ideologías, a las nacionalidades, a las religiones, a las experiencias de vida, a las identidades. ¿Qué sucede? Estamos viviendo un tiempo muy benigno, la nueva era, el New Age. ¿Qué más? La posmodernidad tan odiada por los conservadores. El progresismo tan odiado por los conservadores. La ruptura de los paradigmas, la caída de las estructuras, la caída de la Iglesia Católica y de otras religiosidades. Una nueva conciencia, una nueva manera de vivir la espiritualidad. La caída de las identidades y los estados nacionales, el gran temor de la globalización. Oh, qué terror, qué horror, la masonería, la fraternidad universal. Oh, qué horror. La caída, la destrucción. Nietzsche y su martillo. Y yo digo, bienvenido, bienvenido sea. Claro que da miedo, como esa introducción del libro de Richard Bach llamado Ilusiones, donde estaba todo un pueblo aferrado en el fondo de un río, a las rocas, todos aferrados, y no podían soltar, no podían soltar. Hasta que uno se suelta y dice, mira, que si te soltaste vas a matar contra las rocas. Y todos aferrados, hasta que un día uno se decide soltar. Es una parábola ideada por Richard Bach. Y entonces la humanidad está soltando ahora las viejas estructuras. Y eso da miedo. Porque cuando uno suelta, se cae en los pantanos. Muchas veces se producen catástrofes, accidentes, errores, excesos, extremos. Yo no dudo de eso. Pero cuando uno tiene que cambiar, hay sacrificios que hacer. A veces hay que morir. La humanidad está muriendo y renaciendo. Mueren las religiones, mueren las ideologías, mueren los estados, mueren las identidades, mueren los pensamientos y nacen nuevos. Y nos vamos liberando y vamos fluyendo con una conciencia cósmica que empieza a amanecer y empieza a arrastrarnos más allá del fondo del lecho del río, hacia como en la caverna, hacia un mundo superior, que estamos desconociendo por vivir ahí en esa oscuridad del fondo del lecho del río. En la metáfora de Richard Bach, pero puede ser la caverna platónica. Entonces digo yo, el miedo es la manera en que el ego se mantiene, la personalidad, y vos no podés florecer.
Así la educación, así los ejércitos, así las naciones, así las leyes, así la política, así las religiones, siempre con el miedo y con la amenaza y el Dios castigador, desde la Biblia en adelante y para atrás en las otras religiones también, de antes. Y la trampa de quedar siempre aferrado a ese miedo por habernos separado una vez del uno y sentir que somos pecadores y culpables por eso. Y autocastigarnos por eso. Cuando en realidad jamás el uno nos castigó, si en realidad fue una decisión propia querer separarnos de la unidad. Con lo cual quiero decir que estas reivindicaciones que se hacen de las nacionalidades, de las identidades en las cuales yo a veces también estuve participando, pensando que el gran problema era dejarnos llevar porque el sionismo y el orden mundial y la masonería y la globalización y los Illuminati no y que el catolicismo y que hay que defender y que la patria, bueno, todas esas cosas están llenas de odio y de miedo. En los nacionalistas, en los religiosos, en los conservadores hay un profundo miedo, pero profundo miedo, y ese profundo miedo es el de Adolf Hitler, el de Mussolini y de tantos otros, ¿no? Franco, que por ese miedo mataban y perseguían durante décadas, y torturaban, y cometían los mayores crímenes contra la humanidad. La dictadura argentina fue el miedo al comunismo. La de Pinochet, la dictadura de Fidel Castro. La izquierda y la derecha son exactamente lo mismo. El que piensa que son distintos vive el sueño de la ilusión. Sigue separado. Y el que piensa que hay una religión verdadera contra otra falsa, o los protestantes contra los católicos contra los protestantes, peleando como niños, cuando Jesús estaba muy por encima. Los místicos están muy por arriba de eso. Si uno lee, por ejemplo, a Plotino, o lee a Pseudo Dionisio Areopagita, o lee a Meister Eckhart, o lee a San Francisco, o lee a Santa Teresa, ¿qué tiene que ver esa sublimidad de ese amor por lo divino, esa elevación, con las taradeces políticas y las discusiones de facciones, de quién tiene la razón? Entonces el mensaje siempre es el mismo. Yo hice un video sobre Meister Eckhart que se llamaba Dios líbrame de Dios, que es una frase de Eckhart. Dios líbrame de Dios, maravillosa frase, que pocos la comprenden. De hecho no lo comprendieron, por eso lo enjuiciaron al pobre Eckhart en vida, ¿no? Entonces digo yo, en la medida en que empecemos a soltar por dentro, se va a manifestar un mundo nuevo, el nuevo cielo y la nueva tierra. Pero va a ser surgido de la comprensión interior, va a ser desde el corazón, va a ser desde esa luz interior que ilumina hacia afuera, desde adentro hacia afuera. No desde Vos puedes prender todas las luces del mundo, pero si estás oscuro por dentro no vas a ver. Entonces lo que los místicos enseñaban era el despertar interior. Y eso está pasando. Y se está cayendo un sistema y un orden. Y hay terror en los conservadores, en los que buscan que el Estado, que la nación, que la patria, que la iglesia, que la religión, que las identidades nacionales, por eso que están luchando, que los vascos, que los catalanes, que no sé, las divisiones de los países europeos que se van partiendo en pedazos y el nacionalismo chino y el nacionalismo de cada país y los partidos bueno, y las ideologías peleando bueno, todo eso que Krishnamurti ya lo marcó en el siglo XX y lo veía, capitalismo contra comunismo, todas esas identificaciones, ¿no? Pensando que esta es la verdad y estos son el mal y nosotros somos el bien. Bueno, todo eso son trampas. Lo bueno es que todo eso se está cayendo. Que si el patriarcado, que si el feminismo, sí, está perfecto. Son luchas del ego contra el ego mismo, como diría Schopenhauer, el brazo que se muerde a sí mismo, digamos, la voluntad mordiéndose a sí misma,
y que en un momento se va a dar cuenta que se está mordiendo a sí misma. Cuando el capitalista que pelea con, o el liberal, libertario que pelea contra el comunista se den cuenta que son lo mismo, lo cual requiere un acto de iluminación y una dinamita cerebral, te tiene que explotar el cerebro para que te des cuenta de eso. Cuando se den cuenta, se van a empezar a correr. Y es lo que yo hago todo el tiempo. Me identifico y luego me corro, me identifico y luego me corro, porque me doy cuenta de que del mecanismo del ego, de la personalidad actuando en la procreación o la palabra sería, um, no sé cómo decirlo, prolongación de sí misma. La personalidad le decimos en metafísica al ego, que en realidad está mal dicho, es el falso ego, porque el ego es Dios, es el yo superior, el yo divino, el espíritu. Eso es ego, yo, el yo en latín, ego en griego, ego, yo, ego. Eso es la identidad, la chispa divina. Pero eso se deforma en la personalidad cuando encarna y toma un cuerpo y toma una emoción y un pensamiento humano, con todo el karma y la reencarnación y todo lo que lo ha formado esa personalidad que tiene millones, por lo menos miles o millones de años. Entonces, claro, se forma una cosa, una costra, que no es la identidad. Es un ser separado, lleno de miedo. Porque lo que define esa personalidad o falso ego es el miedo. El miedo de estar separado, de sentirse separado, de ir contra. Bueno, acá corto. Espero que les sirva. Dios lo bendiga. Los amo con todo mi corazón, de corazón a corazón, al que escuche esto. Gracias.